Los caballos. Hermosos animales de cuatro patas que han ayudado al ser humano desde la antigüedad hasta nuestros días. Quizá para muchos estos animales sean dóciles y bellos, pero el día de hoy se darán cuenta de que en realidad los caballos pueden tener un comportamiento extraño y aterrador. Existen diferentes relatos acerca de caballos manteniendo un comportamiento fuera de lo normal, como en el que un caballo agarró a una cabra con los dientes, la sacudió hasta matarla. Luego empezó a despedazarla y finalmente a consumir la carne. Entonces, otros 3 caballos también se unieron y empezaron a desgarrar la carne de la cabra y a comerla. Un hombre escribió: todos agarraron alguna parte de la cabra con los dientes y la desgarraron a tirones. El que mató a la cabra se quedó con la parte más grande. Al poco tiempo, 2 potrillos de menos de 3 meses se acercaron a lo que quedaba y se llevaron algunos bocados. Los masticaron y comieron. Puede parecer un incidente aislado y extraño, pero existen pruebas de que los caballos comen carne en todo el mundo. E históricamente, era de conocimiento común que ciertos caballos comían carne regularmente y que cazaban para alimentarse. Yo soy el documentalista y esto es Los caballos carnívoros. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Caballos carnívoros en la mitología griega. En primer lugar, estos caballos aparecen en mitos y leyendas de todo el mundo. El rey griego Diomedes tenía 4 caballos: Deimos, Xantos, Podargos y Lampón, que se daban un festín con la carne de los humanos que entraban en el reino. Y a Hércules se le encomendó la tarea de encontrar unos caballos que asesinaban habitualmente a los humanos y llevarlos de vuelta a Grecia. Mientras él estaba afuera luchando, los caballos mataron y se comieron a su compañero Abderos. Alejandro Magno domesticó al caballo carnívoro Bucéfalo y luego se lo presentó al rey Filipo, que lo confinó en una jaula de hierro al darse cuenta de que había asesinado y comido a varios seres humanos. Los súbditos desleales eran arrojados a la jaula con el caballo, donde posteriormente eran devorados. Supuestamente, cuando Alejandro visitó más tarde al animal, se horrorizó al ver los restos de los numerosos hombres que había matado. Kie, el legendario caballo devorador de hombres en Japón. En la prefectura de Sagami, Japón, un caballo legendario se llamaba Kie, que significa demonio de la sombra, y era conocido como un caballo vicioso que comía carne humana después de pisotear a sus víctimas hasta la muerte. Este caballo era un personaje importante en una leyenda que involucraba al guerrero Oguri Hangen, que supuestamente montaba a la bestia. Relatos históricos. Muchas leyendas se basan en la realidad, y los caballos carnívoros que matan a otros animales y a los humanos se encuentran en relatos históricos reales. Esto puede indicar que los llamados mitos son en realidad relatos históricos ligados, al menos, a algún grado de verdad. En 1812,
Por ejemplo, el oficial de caballería francés Barón de Marbot montaba un caballo asesino llamado Lisette, del que dijo que tenía 2 defectos: mordía como un perro y atacaba a la gente que le caía mal. Cuando compró el caballo a uno de los ayudantes del campo de Napoleón, ya había destripado a un hombre, por lo que pudo conseguirlo a buen precio. Se pensaba que era indomable. No obstante, el varón domesticó a la yegua sin saber en lo que se metía. Se acercó al caballo y éste entró en cólera y cargó contra él. Pero antes de que pudiera morderlo, Marbot le ofreció una pata de cordero como una especie de ofrenda, que el caballo tomó en su lugar. Después pudo montarlo en la batalla, donde demostró su ferocidad. Destrozó las caras de los hombres, les arrancó las entrañas y pisoteó a otros hasta la muerte. Del mismo modo, un caballo de Dijon, en Francia, fue condenado a muerte en 1389 tras haber matado a un hombre, y otro caballo en África asombró a los espectadores cuando se comió a una gallina entera que se había acercado demasiado a la yegua. El rey Jorge IV molestó a uno de sus caballos cuando se lo regaló al marajá de Oude. Los testigos contaron que el caballo se convirtió en una pesadilla nocturna y aterrorizó a toda la ciudad. El caballo mataba a la gente y había restos de víctimas en medio de la carretera. Había un cuerpo femenino mayugado y lacerado en todas las direcciones. La escasa vestimenta arrancada del cuerpo. La cara había sido aplastada como por los dientes hasta formar una masa informe. El pelo largo y enmarañado que caía en manojos sobre la carretera estaba todo coagulado en sangre. Era el sitio más repugnante que se podía ver en cualquier lugar. Estaba completamente muerta. Aquella yegua llegó a llamarse Atmikanahuala, la devoradora de hombres. Otra devoradora de hombres mostró su furia asesina en el Cosmopolitan Hall de Nueva York en 1886, cuando el entrenador ecuestre, el profesor Oscar Gleason, intentó domar a un caballo rebelde llamado Ristic ante el público. Todos los presentes se horrorizaron cuando el caballo se volvió visiblemente disgustado y luego violento, clavando sus dientes en el brazo del entrenador, quien se vio obligado a sacar un revólver y disparar al animal para librarse de las garras de la bestia. Carne para caballos. Los humanos también alimentan o solían alimentar con carne a los caballos en diversos países. Los propietarios de caballos modernos han descrito cómo sus caballos comen carne en forma de albóndigas, hamburguesas, salami, salchichas, pavo y demás. Aunque pueda parecer que se trata de un comportamiento inusual en los caballos, la historia sugiere que la carne siempre ha sido un elemento básico de ciertas razas equinas y, curiosamente, de caballos únicos, sea cual sea su raza. Un relato de la década de 1930 de Henry de Montfort explica que los nómadas del desierto alimentaban a sus caballos con órganos de cabra y oveja. Y un relato vikingo de la década del 900 relata que algunos caballos eran alimentados con bacalao salado o carne de ballena seca, lo que les hacía estar sanos y fuertes. John Cremony, que fue atacado por los apaches mientras cruzaba Nuevo México en 1851, alimentó a su caballo con carne cruda. Y en 1845, el Diario de Historia Natural de Edimburgo publicó un artículo que decía: se dice que es práctica común en algunas partes de la India mezclar sustancias animales con el grano que se da a los caballos débiles
y hervir la mezcla hasta convertirla en una especie de pasta que pronto los pone en buen estado y les devuelve el vigor. En Islandia, los caballos comen pescado. Se dice que esa carne es buena para su salud y hace brillar su pelaje. Y los caballos llevados al Polo Sur se alimentaban tradicionalmente, además de con galletas y heno, con varios tipos de aves y carne de oso polar. En los climas fríos, los caballos también comen carne de foca, y la Oficina de Guerra Británica llegó a publicar unas directrices ecuestres bajo el título Animal Management, en las que fomentaba el uso de la carne como alimento para caballos. El explorador británico Capitán Robert Scott alimentó a sus caballos siberianos y machúes con una carne durante su viaje al Polo Sur y afirmó que esperaban con impaciencia las comidas de carne de foca cruda y pescado seco. Scott descubrió que cuando no alimentaba a los caballos con carne se debilitaban y perdían peso hasta que solo eran piel y huesos. Parece, desde una perspectiva mundial, que la carne es la opción lógica para los equinos en condiciones de frío. Sven Hedin informó que, mientras exploraba el Tíbet, observó que caballos similares comían antílopes, yaks y ovejas, que tomaban de las manos de sus dueños, y observó que tales alimentos ayudaban a los caballos a sobrevivir a los fríos inviernos. En el Tíbet, los caballos comen tsampa de sangre, que es un alimento del Himalaya elaborado normalmente con harina de cebada o trigo, sal y té de mantequilla. Para los caballos, también se añade sangre animal a la receta. Cuando se mata a una oveja, un carnicero le abre el estómago y la cavidad se llena de sangre. Luego, un hombre saca un poco, la pone en un cuenco de madera y añade un poco de tsampa con sangre, tras lo cual el caballo la consume. También se han visto a humanos comiendo el mismo plato en diferentes ocasiones y circunstancias. Considerar esta naturaleza aparentemente oculta de los caballos, que pone en tela de juicio su dieta natural y preferida, requiere cierto grado de apertura mental y la voluntad de pensar críticamente. Sin embargo, es importante contemplar un fenómeno con una mente imparcial y sin prejuicios, ya que solo entonces se pueden sacar a la luz teorías incorrectas y revelar la verdad. Yo soy el documentalista, y esto fue Los caballos carnívoros. Hola, quiero invitarte a mi otro canal, Soy de Dios, en donde podrás encontrar reflexiones, frases y pensamientos positivos, todo en pro del amor, la humildad y la bondad. Te he dejado un link en la descripción. Gracias